Bueno, muy bien. Bueno, vamos a comenzar hoy entonces con los teóricos. Como ustedes saben, y creo que yo ya les dije la vez pasada, van a ser cada 15 días. ¿Sí? Vamos a dejar una pequeña tarea en el foro o en el área de tareas para que ustedes la puedan hacer y que sobre estas síntesis que pueden hacer de determinados temas, puedan ustedes, sobre estas síntesis que puedan hacer de determinados temas, puedan ustedes hacer la monografía. La van a hacer así cada 15 días. Ya están subidos las fechas de las evaluaciones, así que todos aquellos que puedan, que tengan alguna duda, nos pueden escribir en el foro, ¿sí? Bueno, muy bien. No sé si me quieren hacer alguna pregunta organizativa antes de comenzar. ¿No? ¿No? Profe, yo quería preguntar... Ah, justo hablaron. Sí. Yo quería preguntar por la bibliografía. No, quiero saber... ¿Cómo? No sé. ¿Quién me quería hacer una pregunta por la bibliografía? Yo, Agustina, justo habló otra chica, por eso estaba esperando que termine. Sí. No, quería preguntar porque vi que está el programa subido para ir siguiéndolo, pero digamos, los textos que están ahí, ¿cómo los podemos localizar o encontrar para ir leyendo? Porque vi que están subidos otros, no los mismos. Están, no sé, eso lo organizó Nazarena Suárez, pero en principio me dijo que estaba subida toda la bibliografía del programa. Ah, no sé si yo no lo he encontrado. No. Sí, ahí están yo vi que estaban algunas dijo secciones en donde... que faltaba un texto, creo que de Pablo Muñoz, y de Silvia Tenders, que el de Silvia Tenders lo vamos a sacar de la página, lo sacamos del programa, pero me dijo que faltaba ese nada más. Ella lo está organizando. Agustina, están subidos los libros que se llaman Teoría y Testimonios, y ahí están adentro de esos libros están los textos. Ah, está bien, no los había encontrado, no los había visto que estaban subidos, justo recién estaba buscándolos. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, yo, profe, lo que yo entendí que vamos a presentar un trabajo que creo que es individual cada 15 días en prácticos. Y no. con respecto a... No, prácticos no. Lo tienen que subir al foro. ¿Vos en qué comisión estás? Con Marcela Reyes. No. Lo tienen que subir al foro. Lo tienen que subir al foro. Debe haber habido algún malentendido, lo voy a aclarar a Marcela. Está bien. ¿Y la consigna? ¿Quién nos va a dar la consigna del trabajo? Yo la voy a subir. Ah, o sea, si quieren la pueden presentar también en el práctico, pero también en el teórico. Lo tienen que subir al campus. El texto lo tienen que subir al campus. Ah, está bien, perfecto. Perdón, que hay gente que se sigue sumando ahora. O sea, una vez que... Hola, perdón. En cuanto a la bibliografía, ¿hay algún cronograma que podamos seguir o vamos leyendo? Claro, eso es lo que que lo va a subir Nazarena, ¿sí? Ah, ok. La guía de cada una de las unidades temáticas, ¿sí? Esto es lo que faltó. Ella subió todo, pero no subió las unidades temáticas, ¿sí? Yo lo voy a ir dando en los teóricos, ¿sí? Ok, gracias. Por ejemplo, para hoy van a ver el texto que está en Teoría de Testimonios 1, que se llama De una lábil inscripción en el otro, y también un texto, ya les digo, que se llama De los sujetos que han sido lábilmente
Alojados en el deseo del otro, de la página 11, y un texto que se llama La apuesta a la palabra. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? Sí, vamos a trabajar sobre esos textos y en realidad podrían tomar esos textos, ¿sí? Y en realidad la tarea que ustedes van a tener que hacer, que es algo que yo les voy a escribir, tiene que ver con poder articular, sí, efectivamente lo van a articular en sus prácticos con los materiales clínicos, pero aquí lo que van a hacer es una pequeña síntesis de, de los sujetos que han sido lábilmente alojados en el deseo del otro, que son 2 materiales clínicos que vamos a ver hoy, de ese trabajo, una pequeña síntesis de 10 renglones, 15 renglones de ese texto, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer, yo después lo voy a anunciar en el foro, es todo lo que tienen que hacer, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces, ¿sí? Pero efectivamente voy a conversar con Nazarena, la guía de lectura, para que aparezca más claramente la guía de lectura, ¿sí? Igual lo vamos a ir dando, teórico por teórico, ¿sí? La próxima clase, yo no sé si tienen ustedes cuestiones acerca de la pubertad y la adolescencia, ¿sí? La próxima clase vamos a ver las cuestiones generales de la pubertad y la adolescencia, y para eso van a ver un trabajo que está publicado en Teoría y Testimonios 4, que vamos a subir también. ¿Sí? Bueno, muy bien entonces, pero vamos a ir dando, ¿sí? Voy a armar con Nazarena esa guía de lectura que lo vamos a armar, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos a comenzar. Yo a los que estuvieron, yo pedí, no sé si hay alguien ahora que estuvo ya en el teórico del viernes. Veo que hay muchos, ¿sí? ¿Hay alguien acá que estuvo en el teórico del viernes o no? Nadie. ¿Vos? Nicole. Bueno, muy bien. Bueno, porque la mayoría no podía, pero bueno, decidí dar un solo teórico que va a estar subido al campus para los que no pueden estar acá. Bueno, en principio entonces a Nicole vamos a trabajar de vuelta, pero bueno, como ella está elaborando su tesis sobre estos temas, le va a venir bien, ¿sí? Que volvamos a ver los temas, ¿sí? Porque acá en este espacio no vimos nada de la materia, vimos simplemente una presentación más administrativa la vez pasada, ¿no? Bueno, y que aparte estábamos como sorprendidos de algunas cosas que nos habían dado ese día sobre la capacitación virtual. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a ver entonces bueno, vamos a ver entonces una cuestión que es el objetivo central de esta materia, ¿sí? Yo les decía, digamos, que este proceso, este camino, donde esta materia tiene el objetivo de transmitir, comenzó hace casi 20 años cuando fundamos la Fundación Proyecto Asistir, ¿sí? Donde esa fundación se funda paralelamente a que se crea el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿sí? Y que esa institución del gobierno de la ciudad se funda articulada a la cuestión, ¿sí? Articulada a la cuestión de
lo que articulaba la cuestión del desarrollo y de la presentación de la ley de los derechos del niño, que es muy importante, ¿sí? Que acá fue primero la ley 114, después en el 2000, que era una ley de la capital, y después se instaura la ley de los derechos del niño, pero ya para todo el país, ¿sí? En el 2003. Y ahí se fundan en la provincia ya, en las provincias, lo que se llaman los organismos que llaman Casa de la Niñez, que dependen de la Dirección de Niñez, mientras que acá el Consejo de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes está descentralizado en defensorías que funcionan en todas las comunas de la ciudad de Buenos Aires, y en cada una de las comunas. La Fundación Asistir tuvo como objetivo central la articulación con las políticas del Consejo de los Derechos y por otra parte el desarrollo de la articulación, digamos, nosotros dábamos en ese momento talleres en escuelas, talleres de reflexión en escuelas articulada a la cuestión de los derechos de los niños, ¿sí? Y por otra parte los talleres en escuelas articulados, en ese momento todavía no estaba la ley de educación sexual, entonces dábamos talleres de sexualidad. Y por otra parte, el objetivo central era que se nos derivaban pacientes cuyos ¿sí? Cuyos derechos habían sido vulnerados, y el trabajo fue un trabajo en conjunto se trató de un trabajo en conjunto con las defensorías zonales, ¿sí? Se derivaban para su atención psicoanalítica estos casos, pero que en general coordinábamos las estrategias de abordaje, y lo seguimos haciendo, ¿sí? Esto ustedes lo van a ver en sus prácticos, con los organismos del Estado, con el Consejo de los Derechos, ¿sí? Básicamente con los equipos de las defensorías zonales que están integrados por psicólogos, asistentes sociales y abogados, ¿sí? Después comenzamos a trabajar con una escuela, que en este momento no estamos trabajando ya con esa escuela en la práctica. Comenzamos a trabajar con esa escuela, con que es una escuela que queda cerca de la fundación, la fundación queda en Belgrano. Esta escuela era una escuela donde nosotros habíamos dado talleres, y comenzamos a trabajar en una escuela que es un círculo, se llama CBO, Centro Básico de Orientación Profesional. Son chicos, a esta escuela asisten chicos con dificultades, ¿sí? Asisten chicos con dificultades intelectuales, dificultades de comprensión, entonces que no pueden asistir a una escuela regular, de secundario, ¿sí? Una escuela normal, entre comillas, ¿sí? Y lo que podemos ubicar aquí es que en estos casos, que ahora ubicamos, después empezamos a recibir, digamos, fuimos creciendo, haciéndonos conocidos en la comunidad, y ahora recibimos también muchos chicos de los hogares convivenciales, en los cuales ustedes deben estar haciendo, muchos de ustedes, su práctica, ¿sí? Y lo que pudimos escuchar primero en esa escuela, en ese centro, hay 4 en Capital, donde los chicos salen con un título que les permite incorporarse a la vida productiva, en este caso es un título de capacitación en cocina o de capacitación en fotografía, pero por otra parte, después de hacer esos 3 años, pueden entrar a lo que ahora se ha cambiado y ya entran a segundo año de la currícula normal, entre comillas, ¿sí? O sea, la idea es hacer un recorrido para tomar con sujetos que tienen otros tiempos de aprendizaje, ¿sí? La idea es que no vayan a escuelas diferenciales en estos centros.
Pero lo interesante que pudimos escuchar y que yo pude constatar en el trabajo con estos chicos en esta escuela y posteriormente con la mayoría de los chicos que vienen derivados de los hogares, es que por lo pronto en esa escuela, claramente, donde la cuestión sintomática que unían la característica en común de todos los chicos eran tener dificultades de aprendizaje, ¿sí? Entonces, lo que pudimos escuchar que eran chicos que digamos que había un 10% de esos chicos donde realmente habían problemas orgánicos, en general neurológicos, ya por distintas enfermedades o por mala praxis de nacimiento, que a veces esto sucede, que ha sido dañado, donde había realmente un tema orgánico, neurológico, por el cual los chicos no podían aprender. En todos los otros casos se trataba de una cuestión psicológica, ¿sí? Una posición subjetiva. Encontramos que la mayoría de esos chicos habían justamente sido alojados. Es ahí donde empecé a conceptualizar esta cuestión. Por eso es que les pido que lean ese trabajo que da cuenta de esa experiencia en ese CBO, que se llama La apuesta a la palabra, y donde pudimos ubicar que en todos los chicos habían grandes dificultades que tenían que ver con el precario lugar que habían ocupado ellos en el deseo del otro con mayúscula, ¿sí? Un sujeto que está articulado a la concepción de Winnicott, la conocen, del concepto de deprivación, ¿sí? Winnicott llama a este concepto que yo he articulado de falla del lugar que se ha ocupado en el deseo del otro, Winnicott lo llama deprivación. Tiene que ver con una falla primera que se ha tenido en el lugar, en el deseo del otro, ¿sí? Es decir, ¿qué quiere decir esa falla primera? ¿Sí? Esto está articulado, siempre se ha tenido un lugar de desperdicio, un lugar malo, un lugar de basura, ¿sí? Un cierto lugar se ha tenido, ¿sí? Pero, ¿qué quiere decir un precario alojamiento del deseo del otro? ¿A qué apunto yo con ese concepto? Si algunos de ustedes han cursado francés o psicopato, van a ver que cuando Lacan habla de la metáfora paterna y habla de los 3 tiempos del Edipo, hay un primer tiempo que es constitutivo, donde el sujeto tiene que ocupar el lugar de ser su majestad, el bebé, para ese otro, ¿sí? Esto lo desarrollé en el teórico del viernes pasado, que como vi solo Nicole está, así que, bueno, de cualquier manera queda grabado, ¿sí? Pero como con ustedes no lo había desarrollado, repito esta cuestión. ¿Sí? Hay un tiempo que es constitutivo, que es lo que Freud llama su majestad el bebé. En términos de la metáfora paterna, sería que si el nombre del padre es lo que metaforiza el deseo de la madre, el niño ocupa un lugar que podríamos decir es un lugar fálico, ¿sí? Es un lugar fálico en el deseo del otro. La metáfora paterna permite metaforizar el deseo del otro y darle una significación fálica. ¿Qué desea mi madre? Pene, regalo, dinero, niño, ¿sí? Esa es la ecuación simbólica que plantea Freud, ¿sí? ¿Qué desea mi madre? Mi madre desea el falo. En ese primer tiempo del Edipo, el niño ocupa el lugar del falo para la madre. Si un sujeto se queda en ese lugar, estamos frente a un sujeto perverso. Pero hay un tiempo que ese lugar es un tiempo constitutivo, ¿sí? Lo que estamos diciendo que estos sujetos que nosotros podemos escuchar, ¿sí? Básicamente que escuchábamos en esa escuela, en ese tiempo constitutivo había sido muy precariamente desarrollado, ¿sí? O sea, no había sido fuertemente alojado en el deseo del otro, después tiene que ser arrancado de ese lugar por el padre imaginario, por el estatuto del padre imaginario, esa operación de privación de la que habla Lacan. Privación, no deprivación, que es lo que habla Winnicott, ¿sí? Después tiene que ser arrancado de ese lugar, pero un primer tiempo tiene que ocupar ese lugar. Cuando no se ocupa ese lugar, eso
esa precariedad en ocupar ese deseo deja marcas en la constitución subjetiva, ¿sí? Lo que podíamos encontrar es que justamente nos encontramos, como muchísimas veces nos encontramos, de chicos que son derivados de los hogares, por ejemplo, que son chicos que lamentablemente viven en lo que ahora se llama hogares convivenciales, que antes se llamaba asilos de huérfanos, que en la mayoría de los casos son chicos que tienen madre, padre, tíos, pero que sin embargo no se han hecho cargo de su crianza, ¿sí? Con lo cual podemos hipotetizar que no han ocupado esos chicos ese lugar fuerte con relación al deseo del otro, ¿sí? No se ha ocupado ese lugar. Entonces, lo que tenemos es que esto deja marcas. En primer lugar, esto que planteamos con respecto al aprendizaje. Lo que encontrábamos era que eran chicos que frente a enfrentarse con no diría un no deseo del otro, ¿sí? Pero una gran precariedad en el deseo del otro, frente a enfrentarse con situaciones terribles, como por ejemplo que una madre le repitiera de la mañana a la noche por qué no lo había abortado, ¿sí? ¿Sí? O que le repitiera una situación de enfrentarse con un deseo cruel del otro, ¿sí? Un deseo de una madre que le repetía esto, ¿sí? Entonces, en determinado momento, estos chicos bajaban la cortina. Si tengo que escuchar de la mañana a la noche que mi madre me diga y me repita, y repita al cielo diciendo, ¿por qué no te aborté? ¿Sí? ¿Para qué te tuve? ¿Sí? Entonces, para no escuchar eso, bajo la cortina, que es la misma posición que la anorexia. Bajo la cortina. No quiero escuchar nada que venga del otro con minúscula que encarna el lugar del otro con mayúscula, ¿sí? No quiero escuchar nada de todo eso, ¿sí? No tengo ganas de escuchar eso. Entonces, no tengo ganas de escuchar eso, no tengo ganas de recibir nada que venga del otro. En los trastornos de la alimentación, en la anorexia, por ejemplo, que en definitiva se trata también de la anorexia mental, ¿sí? Lacan habla de anorexia mental. En los trastornos de alimentación de la anorexia, el sujeto rechaza todo el alimento que viene del otro con mayúscula. En estas posiciones, en estos trastornos de aprendizaje, podemos decir que el sujeto rechaza todo también, todo lo que viene del otro con mayúscula, pero todo lo que viene en el sentido de lo que recibo del otro, ¿sí? El aprender, ¿sí? Esperen, voy a apagar esto. ¿Sí? De lo que recibo del otro, ¿sí? Voy es decir, cuando tengo que aprender, hay un proceso por el cual yo tengo un proceso que sería de alienación por los significantes del otro, antes de cuestionarlos. Un chico que está aprendiendo 2 más 2 son 4, tiene que aceptarlo, ¿sí? Tiene que decir 2 más 2 son 4. ¿Por qué? Porque eso viene del otro y es así, ¿sí? Ay se escribe con H. ¿Por qué? Porque es así. O sea, esto implica un proceso de alienación, de tomar y aceptar, perdón, de tomar y aceptar lo que viene del otro, tengo que aceptarlo, ¿sí? ¿Sí? Tengo que aceptar eso, tengo que aceptar lo que viene del otro, ¿sí? Y para eso tengo que estar abierto. Si yo he bajado la cortina frente al otro y le di la espalda al otro, no recibo nada, no acepto nada que viene del otro, ¿sí? ¿Me siguen esto? ¿Sí? Esta es la posición de la anorexia y también es una posición anoréxica del chico que rechaza todo aprendizaje, ¿sí? Porque no acepto, no quiero nada del otro, he bajado la cortina y le di
la espalda al otro. Esto es con lo que nos encontrábamos, ¿sí? Sujetos que frente a la crueldad del otro bajan la cortina, ¿sí? Sujetos entonces que esta marca de esa precariedad que se ha tenido en el deseo del otro, ¿sí? Esa precariedad que se ha tenido en el alojamiento, en el deseo del otro, da como efecto que son sujetos que tienen una labilidad simbólica. Ahora vamos a pasar al momento de las preguntas. Hago la exposición porque ahí me están mandando preguntas por el chat y les pediría que ahora, antes de pasar a desarrollar el material clínico, vamos a pasar al momento de las preguntas. Entonces, esa labilidad que se ha tenido frente al lugar que se ocupa en el deseo del otro, tiene marcas que tiene que ver que el efecto es una precariedad simbólica y que el sujeto justamente tienen que ver con la presentación de lo que llamamos las patologías actuales, ¿sí? Anorexia, bulimia, violencia, ¿sí? Una precariedad de lo simbólico, ¿sí? Determina también, implica un fracaso de la operatoria de la metáfora paterna, una precariedad de lo simbólico y una preeminencia de lo imaginario. Una preeminencia de las actuaciones violentas, ¿sí? De la violencia, ¿sí? En el sentido de la precariedad de lo imaginario, que daba el otro día el ejemplo, que un sujeto cuando, por ejemplo, en la violencia, en que, como el Piti Álvarez, es él o yo, lo mato porque es él o yo, ¿sí? El otro estaba sin revólver, sin nada, pero era él o yo, ¿sí? O le pego una trompada porque me miró mal, ¿sí? Ni siquiera miró a mi novia, miró a mi billetera, me miró mal. Eso da cuenta de una preeminencia de la imaginaria. No hay ninguna elaboración simbólica en decir le pego una trompada porque me miró mal. Es dar una consistencia imaginaria a la mirada del otro que arrasa, ¿sí? Es absolutamente, tiene que ver con una situación de precariedad de lo imaginario, ¿sí? Entonces, por otra parte, lo que nosotros encontrábamos es que en casos muy extremos que se daban en esa escuela, ¿sí? Que también se dan en los hogares, pero que bueno, hay que ver qué es lo que pasa con esos sujetos cuando se tienen que ir de los hogares. Mientras viven en los hogares convivenciales están más contenidos, ¿sí? Pero lo que encontrábamos sobre todo en esa escuela es que eran sujetos donde nunca su vida había valido nada para el otro, ¿sí? Donde ocupaban el lugar de un objeto degradado, absolutamente degradado, que lo único que hacían era mostrar que ellos eran una basura, que no servían de nada, que eran unos tontos, ¿sí? Y que eran unos tontos, y que el riesgo que había, que de hecho nosotros encontramos mucho en estos casos que atendimos en Proyecto Asistir, que en la medida que ellos, su vida nunca había valido nada para nadie, tampoco valía nada para ellos, ¿sí? Y se arriesgaban, eran captados estos chicos por grupos delictivos, y de hecho eso sucede, ¿sí? Y se arriesgaban en actuaciones y en hechos delictivos que ponían en riesgo su vida, que como dije en el otro teórico, digamos, los que dirigen grupos delictivos, las acciones delictivas no van ellos, ¿sí? Los traficantes de droga no van ellos, no se arriesgan ellos. Los que organizan un asalto a gran escala no se arriesgan ellos, mandan justamente a chicos que se arriesgan en actuaciones que son claramente suicidas, ¿sí? Y que ellos saben que corren riesgo de morir, pero lo hacen igual, ¿sí? Por un lado porque estar en ese grupo delictivo les da un lugar imaginario, ¿sí? Y por otra parte porque, bueno, su vida no ha valido nunca nada para ese otro que lo ha traído al mundo, nunca ha habido nada, una rectificación de esa posición, y entonces su vida
también ellos, su vida tampoco vale nada para ellos y se arriesgan a estas actuaciones suicidas. No es que se suicidan, pero sí, estas actuaciones suicidas terminan muchísimas veces en la muerte, absolutamente instrumentados por esos seres nefastos que dirigen esos grupos delictivos. Pero los chicos que participan son chicos que tienen que ver, cuyas historias son estas, ¿sí? Chicos que nunca han tenido un lugar valorado en el deseo del otro, ¿no? Hemos desarrollado y seguimos desarrollando un proyecto UANEX, un proyecto de la subvencionado por la Secretaría de Extensión, o sea, propiciado por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Psicología y subvencionado por la Secretaría de Extensión del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, donde pretendemos trabajar con estos chicos, ¿sí?, que han tenido este lugar tan precario en el deseo del otro, para darles un destino diferente. A través, lo hemos hecho, a través de, trabajamos, van a ver, en la publicación de una revista, donde ellos podían escribir, donde ellos pueden expresar sus ideas, donde ellos pueden testimoniar, ¿sí? Ellos pueden testimoniar pueden testimoniarlo, donde tienen un lugar, ¿sí? Donde son reconocidos. Estos chicos después vendían esta revista en el barrio y se corrían y ocuparon un lugar en el barrio diferente, no de los de la escuela de tontos, sino de los que eran capaces de crear una revista, ¿sí? Lo cual fue importante para ellos, ¿sí? Entonces, entendemos que el abordaje de estos chicos, ¿sí?, de estos jóvenes, digamos jóvenes, porque acá estamos trabajando con jóvenes en situación de vulnerabilidad, el abordaje de estos jóvenes no es un abordaje en el cual nosotros podamos decir que puede ser abordado desde un dispositivo analítico, como lo diseñaron Freud y Lacan, ¿sí?, sino que pensamos en abordajes ya sea terapéuticos como desde el punto de vista terapéutico, lo pensamos en un trabajo en común con distintos organismos del Estado. Por un lado, por supuesto, los equipos de las defensorías, los equipos que ustedes van a conocer de fortalecimiento de vínculos, que es otro equipo, es otro organismo del Estado muy importante, ¿sí?, que van a las casas, trabajan con las madres, trabajan fortaleciendo a esas madres que no pueden sostener a un hijo, ¿sí? Y también pensamos en estos dispositivos, por ejemplo, pensamos en la creación de una revista, en la creación de radios, ¿sí?, como para que ellos puedan tener un lugar en el mundo que sea reconocido y que no tenga que ver con ocupar para el otro el lugar de un objeto degradado. O sea, el objetivo que nosotros pretendemos es que se pueda rectificar esa identificación a ese lugar del objeto degradado en la vida, en el mundo, y que puedan reconocer la palabra, su propio deseo, y la palabra del otro y el deseo del otro, ¿sí? Ese es el objetivo que nosotros pretendemos en la Fundación Asistir, en el proyecto UANEX, y el objetivo de esta materia es transmitirle a ustedes estos abordajes diferentes donde el lugar del psicoanalista es muy importante. ¿Sí? Si bien no está en la posición de la dirección de la cura, lo que pretendemos es transmitirle a ustedes ese lugar del psicoanalista, que podemos decir psicoanálisis en extensión, que es muy importante, es muy importante el lugar del psicoanalista en estos dispositivos de abordaje de los sujetos que no podamos abordar por el dispositivo analítico tradicional, pero que sí apuntamos a través de estos dispositivos
básicamente a una rectificación subjetiva y que ellos abandonen esa posición de objeto degradado, ¿sí? Que lo lleva en muchos casos hasta la muerte, ¿no? Bueno, hasta aquí esta exposición teórica, y bueno, y me gustaría, vamos a pasar en un rato a discutir los materiales clínicos, me gustaría antes escuchar sus preguntas. Ahora sí, había una alumna que me había hecho una pregunta, ¿sí? Que se llama Julia Novoa. ¿Quieres hacerla, Julia, para todos? Hola, sí, más que nada cuando hablaba de esto de cerrar la cortina, bajar la cortina al otro, si, no sé si se puede aplicar a otras cuestiones como el autismo. Yo creo bueno. que la estructura del autista es previa, ¿sí? Es como, bueno, ahí hay que ha pasado en el encuentro del viviente con el significante. Yo creo que tiene que ver con eso, no es tanto alguien que ha estado abierto al otro y después bajó la cortina, ¿sí? Ah, bien. Hay un momento bien. donde ha sido incluido en el otro, pero la bajó, ¿sí? Son sujetos que hablan, que se conectan, ¿sí? Se conectan a través de actuaciones, pero no hemos encontrado autismos. No podría decir que es la misma estructura. En última instancia es un rechazo del otro, pero aquí es un bajarle la cortina al otro, no es un rechazo al otro de entrada, ¿sí? No es un rechazo al otro de entrada como podemos pensar en el autismo, ¿sí? Gracias. Es alguien que ha sido incluido precariamente y después bajó la cortina. Bien, gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto, tu nombre, decí tu nombre. Mi nombre es Catalina. Estuviste nombrando varias instancias con las que ustedes trabajan o que se van como conectando para trabajar con estos chicos, jóvenes. Y quería preguntarte el programa de egreso para la autonomía, ¿qué rol cumple en todo esto, por ejemplo? El programa de El egreso PAE. lo van a ver ¿vos estás en un hogar convivencial? ¿Estás haciendo la práctica en un Yo hogar estoy en un hogar convivencial? convivencial, pero aparte trabajo de esto. Soy parte Ah. del CAT 4 del Consejo de Derechos y me apareció esta entidad por un caso en particular y no la, o sea, digamos, veo que no la mencionan, que no la nombran. Entonces, Nosotros quería no preguntarte qué rol trabajamos, cumple. perdón, nosotros no trabajamos. ¿Vos trabajás en el Consejo de los Derechos? Yo soy operadora del CAT 4, que es un nuevo dispositivo que está en Pepirí, que es para el Consejo de los Derechos. Surgió ahora con todo esto del COVID. Ajá. Sí. Nosotros trabajamos Recibimos con el CAT 1, trabajamos mucho. Claro, bueno, ahora el CAT 1, 2 y 3 son o sea, digamos, siguen cumpliendo su mismo rol y el CAT 4 lo que hace es recibir a los chicos directamente cuando se toman las medidas, ahí se define si son negativos y ahí siguen su ruta, ya sea al 1, 2 y 3 o al lugar convivencial que le corresponde o a las familias, o en caso de que sean positivos se van para Puerto Pibe. Ah, bueno. Somos como una instancia intermedia por esto de que tienen que volver desde hisopados, digamos, pero es por COVID. Claro, o sea, serían como un hotel, ¿no? Serían como... Y somos como el CAT transitorio del CAT transitorio, ¿viste? Como una cosa medio así. Claro. Pero bueno, apareció esta instancia y veo que no la mencionan en ningún lado, no sé bien. Mira, nosotros no trabajamos, en los hogares se trabaja con el programa de egreso, que esta es otra cuestión que me sirve tu pregunta, ¿sí? Es otra cuestión, me sirve tu pregunta para aclarar que nosotros, el programa de egreso, hasta donde yo lo conozco, porque nosotros no trabajamos desde la Fundación Asistir ni con el proyecto. Acá, en este último proyecto Banex, sí, en el hogar, que justamente tiene que ver también, los que trabajan con programas de egresos, también ONG, Doncel, trabajan. Justamente el programa de egreso tenemos una problemática que es todos esos organismos, el Consejo de los Derechos, vos lo sabés, el dispositivo de fortalecimiento de vínculos, todos ellos, toda la protección del Estado, inclusive el hecho
hecho de el que estén en un hogar, toda la asistencia del Estado a los chicos termina cuando los chicos cumplen 18 años. ¿Sí? Entonces, todo el tema del programa de egreso es que puedan monitorear ese egreso de los hogares. ¿Sí? El programa de egreso es un programa que posibilita qué va a pasar con esos chicos cuando egresen de los hogares, qué va a pasar. ¿Sí? Van a volver a la calle, si no tienen familia, a los 18 años, un chico puede trabajar, puede estudiar. ¿Sí? El programa de egreso tiene que ver con facilitar la reinserción, que el chico no vuelva a la calle, ¿sí? Porque si no estamos como cuando vinimos de España. El problema que tenemos es ese. El problema es que todos estos dispositivos, no el proyecto UNEX, pero sí los dispositivos, todo lo que regula la ley de los derechos del niño, es que todos los subsidios que hay es hasta se fortalece la niñez y la adolescencia. Pero a los 18 años ya el chico se queda como cuando vino, ¿sí? Entonces el programa de egreso es de alguna manera ayudar a que ese egreso del hogar pueda hacerse de manera no traumática y que el chico no se vaya a la nada, ¿no? Pero de cualquier manera es un problema y es un problema serio, está muy bien que vos lo traigas, ¿sí? El que... Perdón, para sumar a la respuesta de la compañera, yo trabajo en el servicio local de La Matanza, en el primer cordón, y sí, como dice la profe, el programa de egreso es para pensar la salida del chico o la chica cuando cumplen la mayoría de edad y tienen que egresar, y también cuando deciden no entrar en el estado de adaptabilidad. Es decir, el chico puede decidir si quiere ser adoptado o adoptada o no. Entonces, si decide que no quiere volver a ingresar en una familia, también se labura esto de la autonomía y del proyecto de vida, para que cuando cumpla la mayoría de edad, o en los hogares que son a puertas abiertas, si en algún momento quiere irse, brindarle las herramientas para ingresar en algún programa, alguna beca de estudio, o en algún trabajo, para que puedan lograr esa autonomía cuando ya no estén en el hogar. O sea, ese rol lo cumple antes, o sea, digamos, ahí es cuando empiezan a aparecer antes de que tenga 18, digamos. No quiero ser adoptado, poner, ok, perfecto, gracias. Sí, obvio que depende de la edad, también se labura la posibilidad de despertar ese deseo de volver a ingresar a una familia, ¿no? Si tiene 12 años, por ahí se apunta más a eso que a lograr la autonomía, pero sí, siempre respetando la voz del niño. Muchas gracias. Lo que pasa es que, bueno, también los programas es un tema difícil de cualquier manera, el tema de qué pasa con esos chicos cuando llegan a los 18 años, ¿sí? Porque los programas no alcanzan a cubrir todas las... hay determinadas condiciones, como que el chico tiene que trabajar, tiene que estudiar, y eso es difícil, ¿no? Es todo un problema el tema de los 18 años, ¿sí? En los chicos, en estos chicos de situaciones tan vulnerables, ¿no? Es un tema. Sí. Muchas gracias. Bueno, gracias Melina, ¿sí? Bueno. No, por favor, y perdón la interrupción. No, agradecemos mucho, sí. Bueno, muy bien. Es una deuda del Estado, ¿sí? Poder destinar más recursos para qué pasa con estos chicos cuando cumplen 18 años. Sí, si me quieren hacer alguna pregunta más. No. ¿Ninguna pregunta? ¿Esto está claro? Bueno, seguimos entonces con los materiales clínicos. Bueno, vamos a ver ahora, vamos a discutir dos materiales clínicos. ¿Hay alguna? Yo voy a retomar. Hay una chica que también está acá, me parece que está en asistir en la 161, ¿puede ser o no? No. Bueno, vamos a retomar
En ese artículo que se llama de los sujetos que han sido lábilmente alojados en el deseo del otro, yo tomo, no sé si vamos a tener tiempo hoy de ver los dos materiales clínicos, pero yo tomo en ese artículo no sé si ustedes leyeron Despertar de Primavera, de Wedekind, ¿no? Bueno, entonces me voy a anotar para ver si lo puedo subir, no sé si se siguen digitalizando, para subirles el artículo Despertar de Primavera de Wedekind, ¿sí? Lo voy a anotar. Perdón. Se ve en Adolescencia Barrio Nuevo. ¿Cómo? Se ve este material en Adolescencia Barrio Nuevo. No sé si ahora se llama así la cátedra o no, pero... ¿Cómo? Sí. No te entiendo, Nicole. No sé si así se llama la cátedra hoy en día, pero se ve en Adolescencia ese material. Muy bien. Entonces, bueno, no sé quiénes hicieron entonces esa cátedra, lo conocen. Aparte de Nicole, ¿hay alguien que haya leído ese texto? ¿Cómo se llama, profe? Despertar de Primavera. No me acuerdo. No. Bueno, hay varios, pero bueno, yo se los voy a recordar. Despertar de Primavera es una obra sobre despertar de primavera, ¿sí? De lo que podríamos considerar que es la pubertad, ¿no? Que es la pubertad, es la primavera de la vida, ¿sí? Entonces, hay una canción muy linda del Despertar de Primavera, de la época del rock, no sé si la conocen, ¿no? Bueno, en la época de mis primaveras, se llama Despertar de Primavera. Y no sé, la cantaba Tanguito, bueno, una época del comienzo del rock argentino. Manal, no recuerdo, alguno de esos grupos primeros la cantaba. Pero bueno, el Despertar de Primavera es una obra de Wedekind, ¿sí? Que es un escritor de fines del siglo XIX. De hecho, en los grupos, en las reuniones de los miércoles de Freud, discuten esa obra de teatro, ¿sí? Hay varias reuniones dedicadas a la discusión de esa obra de teatro. Es una obra de teatro que fue puesta por primera vez en el año 1895. Lacan hace un comentario de esa obra, ¿sí? Cuando esta obra es puesta en París en el año 1974, él hace un comentario de esa obra, vertiendo algunas cuestiones muy importantes sobre la pubertad, ¿sí? Y después, ¿cómo se llama? La mujer de Yankelevich, Yankelevich creo que era el marido, no, creo que sí, Yankelevich. Bueno, Cris Morena. ¿Cómo? Cris Morena. Cris Morena es la mujer de Yankelevich, se llama el marido, ¿no? Bueno, también montó esa obra hace unos años en Buenos Aires. ¿Sí? En esa obra, ustedes quienes la han leído la recordarán, es sobre lo internado del internado. Antes era muy común mandar a los chicos a internados, ¿sí? A pupilos, era muy común. Primero porque no había colegio en todos los pueblos, y se mandaban a colegios pupilos que estaban ahí de lunes a viernes, se quedaban ahí un mes y después iban a ver a los padres. Se trata de la vida de unos púberes, en realidad de adolescentes, ahí había adolescentes, está concentrado en la vida de 3 púberes, chicos de 13, 14 años. Centralmente de 2 amigos. Uno se llama Mauricio y el otro se llama... ¿cómo se llama el otro? Bueno, Mauricio y
ahora no recuerdo el nombre del otro, bueno, lo van a llamar Mauricio y Juan, que no es Juan, ahora me va a salir. Bueno, y de una nena que se llama Wendla, ¿sí? Bueno, ellos dos eran muy amigos, ¿sí? Melchor se llama, Mauricio y Melchor. Ellos dos eran muy amigos, ¿sí? En un momento dado, Melchor tiene un encuentro, bueno, el personaje de Mauricio es un personaje que se lo ve ahí muy exigido, que no puede rendir mucho en el colegio, y en un momento dado, el chico se suicida, ¿sí? Aparentemente el motivo manifiesto, porque tenemos que pensar que esta es una obra que, cuyo autor en ese momento, porque después se transforma y se vuelve un sujeto muy de derechas, es Wedekind, pero en ese momento compartía el movimiento antivictoriano, podríamos decir, del que forma parte Freud, ¿sí? Donde todos los males estaban puestos en la represión, ¿sí? Freud pertenece a ese movimiento, él teoriza la pulsión, ¿sí? Pero de alguna manera todo ese movimiento postulaba que todos los males de la sociedad o las neurosis tenían que ver con la represión de la sociedad, ¿sí? Y una de las represiones de la sociedad se daban en las escuelas, en la enorme exigencia del aprendizaje y también de la represión sexual. Después se probó que las neurosis siguen siendo neurosis aún habiendo una total liberación sexual. Entonces, el espíritu que anima la denuncia de Wedekind en esta obra, que pertenece a ese mismo movimiento cultural al que pertenecía Freud, que formalizó toda su teoría, pero que tenía que ver con esto, en pensar que todos los males de la sociedad tenían que ver con la represión vehiculizada por la educación y con la represión sexual. Entonces, este chico, lo que él de alguna manera transmite es que se termina suicidando porque ha sido demasiado exigente en la escuela, las exigencias, él no puede rendir lo que sus padres esperan y se suicida. Hay una escena previa a su suicidio, es que se le aparece que es muy interesante la lectura que hace de esta aparición después Wedekind y Lacan, se le aparece, antes de que él se suicide, se aparece una compañerita de él, ¿sí? Porque estamos hablando todos chicos de 13, 14 años, el chico se tira un tiro en la cabeza, ¿sí? Se le aparece una compañerita de él, que le cuenta que había estado en 7 días de lujuria, metida, no sabemos si es una situación delirante o que realmente sucedió, encerrada en una casa, no en cuarentena, pero sí estaba encerrada durante 7 días con todos sus amigos de su edad, teniendo relaciones sexuales, o sea, a diestra y siniestra, le había pasado bomba, y bueno, y hay un intento de seducción de él. Y él no le da bolilla, la chica se va, él le grita arrepentido y él ya no la ve y se pega un tiro. Después tenemos a Melchor, que es todo lo contrario, él frente a la situación sexual, él avanza, ¿sí? Él avanza frente al desafío de un encuentro. Y después este chico era muy tímido, ¿no? Por ejemplo, viene esta chica y él retrocede, ¿sí? Mientras que Melchor era muy, no le tenía miedo al encuentro con la sexualidad, ¿sí? Y de hecho él ha investigado mucho sobre el tema de la sexualidad, le escribe a Mauricio, intenta transmitirlo, todo el saber que él estado investigando sobre la sexualidad, ¿sí? Bueno, él tiene y finalmente hay un encuentro de este chico Melchor, ¿sí? Con una niña que se llama Wendla, ¿sí?
Y bueno, es como que bueno, se encuentran en una caballeriza arriba del heno, empiezan lo que Wedekind denuncia es como si fueran guiados por su instinto, como si hubiera instinto en el ser humano, que sabemos que siempre está atravesado por el significante, hay pulsión. Pero lo que Wedekind muestra es que, bueno, esos chicos, como nadie les había explicado cómo se tenían los bebés, intenta denunciar la falta de información, que ahora sería el ESI, ¿sí? La falta de información a nivel sexual, los chicos terminan teniendo relaciones, ¿sí? Pero porque son como guiados hacia ahí. No se cuidan y Wendla queda embarazada. En el interín lo expulsan a Melchor del colegio porque descubren todas estas cartas relativas al conocimiento sexual, ¿sí? Y bueno, que le había mandado a Mauricio, y entonces lo acusan de haber instigado a Mauricio con esas cartas, haberlo pervertido, y que esto tuvo como consecuencia el suicidio de Mauricio. La lectura que hacen Freud y sus colegas de esto es que justamente Melchor podía avanzar, justamente no tenía problemas. La lectura que hacen Freud de esta obra es que las dificultades de Mauricio, ustedes saben que para Freud es muy importante, él dice que los sujetos que pueden avanzar en el pensamiento sobre cómo vienen sexuales, ¿sí? Que pueden avanzar respecto a la sexualidad, respecto al enigma de cómo vienen los niños, esto tiene que ver con la falta de dificultades en el aprendizaje, ¿sí? Un sujeto que pueda hacerse una pregunta sobre la sexualidad va a ser un sujeto que también va a poder avanzar en el aprendizaje, en cierto sentido es así, en el sentido que tiene que ver con una capacidad simbólica, ¿sí? Entonces, bueno, ubican a Melchor, que bueno, le iba bien, porque también le iba bien, no le tenía miedo al enfrentamiento con el sexo opuesto, no le tenía miedo y podía desarrollar hasta el final la pregunta sobre la sexualidad. Pero bueno, deja embarazada a Wendla sin saberlo, y Wendla es forzada a un aborto que no queda muy claro, es una cuestión enigmática, una situación donde Wendla se siente mal, le duele la panza, la madre recibe a una comadrona y después Wendla se muere. Aparentemente muere desangrada, no sabemos si por unas pastillas que le da la comadrona, no queda claro, o por un aborto que le provoca la comadrona y la nena muere desangrada. Bueno, a todo esto Melchor había sido expulsado y hay una situación donde, bueno, primero la madre de Melchor va y lo defiende, defienden al hijo frente al tribunal de profesores. Después, cuando la madre se entera de que también uno de los motivos de la expulsión es que el chico tuvo relaciones con una chica, deja de defenderla y le dice, bueno, que se vaya al reformatorio. El chico termina en un reformatorio, ¿sí? Donde lo mandan los profesores. Hay toda una denuncia de Wedekind a la situación cultural y social que responsabilizan a los sufrimientos de los púberes cuyo despertar sexual es tan complicado por la situación de represión sexual, ¿sí? Y cultural y educativa. Pero lo que nos importa es, hay un encuentro finalmente, una escena última, de Melchor con el fantasma de Mauricio en un cementerio, ¿sí? Melchor vaga por el cementerio, desgarrado por la culpa, buscando la tumba de Wendla y queriendo encontrar y sintiendo culpa y diciendo que él es el responsable de la muerte de Wendla, ¿sí? En su fantasía, el hecho de haber tenido relaciones sexuales y haberla dejado embarazada determinó la muerte de Wendla.
ahí se encuentra con el fantasma de Mauricio, que eran su mejor amigo, y le dice, dale Melchor, vení conmigo. Él estaba aparentemente navegando en el purgatorio, vení, que yo te voy a mostrar las delicias de la muerte, vení conmigo. ¿Sí? Entonces Melchor, el momento que Melchor está por seguirlo, es decir, se va a suicidar y va a seguir el camino de Mauricio, que le dice, dale, vení, le da la mano, lo quiere arrancar y llevarlo hacia el purgatorio, hacia la muerte, ¿sí? Ahí aparece un personaje que es muy importante, que es el personaje del enmascarado, ¿sí? Que le dice, no, Melchor, le dice, vos no tenés la culpa de que Wendla se haya muerto. Wendla se murió porque la madre forzó un aborto, ¿sí? Por todo lo que le dio esa comadrona a la cual la expuso su madre, ¿sí? O sea, de alguna manera, la madre la mató antes de pasar la vergüenza de que la hija esté embarazada frente a la sociedad. La madre, que son todas denuncias que hace Wedekind, ¿sí? Del pensamiento moralista de la época, denuncias que animaban también a Freud y a sus colegas, ¿sí? Estaban en el mismo movimiento. La madre la prefirió exponerla al riesgo de dejarla en manos de una comadrona, una criatura de 14 años, y que finalmente resultó en un destino mortífero, de muerte para esa criatura, antes de pasar la vergüenza de decir que su hija había quedado embarazada. Y bueno, no ha sido culpa tuya, sino de la madre que la entregó a una comadrona y no la cuidó, ¿sí? Así que, y le dice a Mauricio, vete de aquí. Y muy importante, le dice al jovencito, le dice, vení, yo te voy a mostrar todo lo hermoso que la vida tiene. Seguime, que yo te voy a mostrar todo lo hermoso, todo lo sabroso que la vida tiene. Y le dice Mauricio, y vos andate de acá, dejate de querer arrancar a Melchor hacia la muerte, ¿no? Y Melchor dice, bueno, tiene un momento de vacilación ahí en esa última escena de la obra, tiene un momento de vacilación hasta que finalmente dice, no, Mauricio, no me voy con vos, aunque seas mi mejor amigo, me voy detrás tuyo, del personaje que es el personaje del enmascarado, que la primera vez, interesantemente, que pone Wedekind, que se pone en escena esta obra, es una máscara de mujer, tiene el personaje del enmascarado, ¿sí? Entonces, Mauricio le pregunta, decime, ¿por qué cuando yo me estaba por suicidar, no apareciste para salvarme y para convencerme de que no siga el camino de la muerte? Y él le dice, yo estuve ahí, pero vos no me escuchaste, no me quisiste ver, ¿sí? Y bueno, ahí termina la obra. La lectura que hace Lacan y que yo adhiero y que van a ver en un texto que ustedes tienen que leer sobre la pubertad y la adolescencia, la lectura que hace, que van a tener que ver más adelante, a partir del próximo teórico, la lectura que hace Lacan es la de que ese enmascarado es el nombre del padre. Es el nombre del padre que permite metaforizar el deseo de la madre y que permite conducir a un sujeto a su deseo. Permite propiciar el camino del deseo para el sujeto, ¿sí? Es el nombre del padre. Es el tercer tiempo del Edipo, en el momento en que el padre dona los emblemas a un hijo que le van a permitir el enfrentamiento de su deseo, ¿sí? Va a poder seguir adelante con su deseo. Pero ¿qué es lo que la vuelta que le encuentra Lacan en el año 74? Ese personaje enmascarado lleva la máscara de una mujer, ¿sí? Con lo cual, lo que él dice es, el nombre del padre es un semblante finalmente, ¿sí? El nombre del padre no tiene que ver con el cuerpo del padre, con el padre de la realidad. Ni siquiera es necesario que sea el padre, ¿sí? Es una función, ¿sí?
es un semblante, dice él, es algo que viene a ser las veces de ese enmascarado que conduce a un sujeto a su deseo. Pero puede ser una mujer, con lo cual él, a partir de aquí, dice, el nombre del padre es una función, no tiene que ver con el padre, ni mucho menos con el padre de la realidad, ¿sí? Es una función, es un semblante que puede ser encarnado también por una mujer. El lugar del enmascarado no tiene que ver con el padre, tiene que ver con una función que es la de conducir a un sujeto hacia su deseo. De hecho, cuando él le dice a Mauricio, yo estaba ahí, yo era esa chica que te quería tentar hacia la vida y vos no me diste bolilla, ¿sí? Eso marca también dos posiciones subjetivas diferentes, y aquí retomo la pregunta sobre el autismo, ¿sí? ¿Qué podemos decir? Hay un sujeto que consiente al deseo, un sujeto que consiente a la intervención del enmascarado, y ese es Melchor. Sin embargo, Mauricio no consintió a la intervención del enmascarado. Y eso nos encontramos muchas veces en la clínica y también en estas apuestas que hacemos a partir de todos estos dispositivos de los cuales les he hablado, que es convocar a esos sujetos a una rectificación subjetiva y a que acepten la intervención del otro que los pueda conducir hacia la vida. Pero muchas veces esa cortina que se ha bajado, que les decía antes, es tan fuerte que no podemos lograr arrancarlos de esa posición, ¿sí? Y ahí llegamos. ¿Cuál es la diferencia entre Mauricio, que ha determinado esa posición de rechazo del otro, que no ve al enmascarado, que no consiente a la intervención del enmascarado? ¿Cuál es la diferencia con la posición de Melchor, que sí consiente a la posición del enmascarado? Tenemos un punto que está en la obra, ¿sí? A la vez siguiente, a la escena siguiente al suicidio de Mauricio, tenemos el entierro de Mauricio, el funeral de Mauricio. Y tenemos ahí al padre que mientras está tirando las paladas, ¿sí? Está ¿cómo se llama? El cajón de Mauricio en la tierra, y tenemos al padre que está dando las paladas, ¿sí? Para el entierro, ¿sí? Y diciendo en ese momento, el niño no era mío, el niño no era mío, no me gustó ni desde pequeño, ¿sí? Y yo lo que afirmo justamente, planteando de una lábil inscripción en el deseo del otro, que este rechazo primero del otro tiene consecuencias en la estructuración subjetiva, ¿sí? Y que en Mauricio fue ese rechazo primero del otro, de un padre que no lo reconoce, el niño no era mío, el niño no era mío. No nos importa si era biológico o si no era biológico, no importa si es una fantasía del padre o no. Es un padre que dice, ese hijo no me gustó ni desde pequeño. Hay un rechazo primero. Esto ha dejado una marca en Mauricio y que puedo hipotetizar que ha tenido que ver con que con posterioridad él haya rechazado la intervención del enmascarado y se haya suicidado. ¿Sí? Wedekind dice que tiene que ver con las exigencias de la educación. Yo podría hipotetizar que no, que ha tenido que ver con ese rechazo primero del otro. Y justamente nosotros vamos a tratar de transmitir a ustedes cómo podemos abordar esos sujetos que han padecido ese rechazo primero del otro, que ha determinado su posición, ¿sí?, de bajar la cortina, ¿sí?, de rechazar la intervención del enmascarado, que vendríamos a hacer nosotros en la clínica, ¿sí?, la intervención del analista, la intervención de todos estos dispositivos en los que pretendemos hacer que el sujeto salga de esa posición mortífera para seguir conducirlo por los caminos de la vida. Nos encontramos muchas veces que hay una fuerte resistencia del sujeto a poder aceptar nuestra intervención y hipotetizamos que tiene que ver con esas marcas primeras de rechazo en su venida al mundo desde el otro, con esos sujetos que nunca han sido His Majesty the Baby para el otro, ¿sí? Bueno, hasta aquí.
bueno, me parece que ya ha sido, escucho sus preguntas, no vamos a poder ver los materiales clínicos, esos materiales clínicos están expuestos en estos trabajos que yo les he dado para leer para la próxima, así que, bueno, sinteticen de alguna manera, pero no los materiales clínicos, porque los materiales clínicos que están expuestos acerca de una lábil inscripción en el deseo del otro, los vamos a discutir la próxima. Léanlo, así ya ahorramos tiempo para la próxima, ¿sí? Bueno, no sé si me quieren hacer preguntas acerca de esto, lo que acabo de exponer. Sí, te escucho. ¿Ahí me escuchás? Sí. Bueno, ayer en la comisión, yo estoy en la comisión de los martes con Nazarena, ¿sí? Y vimos un caso con una de las licenciadas, con Luciana, creo recordar, Boranata. Y estaba pensando, porque es un caso donde justamente lo que aparentemente no estaba era esto, ¿no? Esta posibilidad de haber sido su majestad el bebé, esta posibilidad de ser inscrito, esta posibilidad de ser deseado, alojado. ¿Recordás las características del caso? ¿Recordás? No, sí, no sí, un chico que pidió entrar a un hogar, un chico que fue atendido inclusive primero en 2 instituciones antes de llegar a asistir, y en una oportunidad, o sea, lo rechazaron de 2 de los lugares. Él había estado internado de pequeño 2 meses en el Tobar García, por una situación de violencia con su madre. Yo no sé si lo recordarás por el caso, si yo te digo el nombre, creo que era... Que pedimos que no pongan los nombres, pero no importa, contar. No, pedimos que no los nombres. Pero ¿verdad? A ver, me es difícil resumir el caso, pero lo que yo... sí, la pregunta que querés. La pregunta es porque justamente era un chico que por su historia clínica había sufrido muchísimo estas cuestiones donde no había sido alojado, ¿no? Donde aún así él pide ayuda y él es el que busca la forma de salir de esta encrucijada. O sea, no se observa esta cosa de bajar la persiana, sino como si él buscara el enmascarado, por así decirlo, en la lógica que estamos hablando con respecto a la obra. Sí. Y puede ocurrir también eso, ¿no? Que haya un algo más. A mí me pareció justamente un caso que me despertó muchas preguntas. Claro. Perdón, quiero acá contestar. Perdón, justamente, bueno, hay que ver el caso por caso, ¿sí? Y que justamente lo que yo iba hoy a traer era 2 casos, ¿no? Donde en ambos habían sido abandonados, pero como en un caso sí realmente es alguien que quiere tratarse, quiere seguir adelante, y en otro se termina suicidándose. Justamente hay que escuchar en el caso por caso, seguramente en este chico en algún lugar habrá sido alojado, ¿sí? En algún lugar habrá sido alojado. ¿Era un chico que vivía en un hogar? ¿Que vive en un hogar? Él llegó a un hogar después o sea, en su adolescencia, y ahora ya está egresado, hace muy poco tiempo. Ajá. Sí. ¿Y él pidió el tratamiento él? Él pidió, o sea, fue a los organismos, inclusive cuando era joven conoció una pareja mayor y pidió ayuda legal para que ese vínculo fuera tomado como que no era una cosa abusiva de parte de su pareja, como toda una serie de cuestiones. Es un chico que se fue a vivir con su novio. Sí, por un problema. Bueno, pero ese chico tiene una capacidad simbólica. Ahora vive con su novia, ¿no? Se fue a vivir con su novio ahora.
Sí, está viviendo con su novio. Ya sé quién es, sí. Bueno, ese chico hay que ver si esa madre realmente, más allá de dedicarse a la prostitución y haberlo aparentemente impulsado a la prostitución a él, cuánto de, no queda claro que realmente ese chico no haya tenido un lugar en ese otro, ¿no? No queda claro. O sea, esto es independientemente de las historias dramáticas de vulnerabilidad social que pueda haber, como en este caso, ¿no? Pero no me queda claro que realmente no haya sido alojado por esta madre, ¿sí? Que lo llevó, que lo trayó, que lo trajo, que se acostaba con media humanidad delante de él, pero no me queda claro que no haya habido, ¿sí? Más allá de las enormes peleas que él tenía con esta madre, ¿sí? Es un chico de una capacidad simbólica fantástica, fantástica. Yo hice la admisión de ese chiquito. Sí. Y él peleó para irse a vivir con el novio, sí. Más complejo es el novio pues también entrevisté, es más complejo la estructura del novio que la de él, pero bueno. Sí, eso lo transmitió Nazaré ayer. Sí, veremos cómo sigue, porque la estructura del novio es la que me preocupa a mí más que la de él. Sí, ese chico tiene una capacidad simbólica fantástica. No me parece que ese chico nunca haya bajado la cortina en relación al otro. No. Ok. Por eso, bien. justamente, lo que van a ver en el texto son dos casos donde, bueno, dos hijas de sujetos, mujeres que se dedican a la prostitución, en ambas hay un abandono de parte de estas madres, pero la posición es totalmente diferente. Tenemos a Melchor y Mauricio en ese trabajo, ¿sí? Bien. Por eso tomo el caso de Melchor y Mauricio. No tiene que ver con, a veces hay una precariedad social tan enorme como en este joven, ¿no? Del que vos hablás, y sin embargo hubo un alojamiento. Bien. Sí. Podemos deducir por su posición. ¿Cómo? ¿Qué me decías? No, que justamente eso fue lo que yo ayer transmitía, decía que había algo en este chico que lo llevó a todo esto, y ahora hilando desde esta parte más teórica tal vez me queda como más claro, Liliana, queda más claro. No entendí lo de ayer, o sea, es que no entendí lo que dijiste, las palabras no entendí. No, que ayer en el práctico, cuando el caso fue desarrollado, tal vez lo que me faltó para la comprensión son estas partes teóricas donde ahora estoy hilando la situación, porque yo pregunté, bueno, ¿qué había pasado con este chico para pedir tanto? Y claramente alguien o algo lo había alojado, justamente. Claro. Y, bueno, No, y aparte no ha dejado, no es un chico que pase la vida por la actuación, no. Claro. Un chico brillante. Bueno, Una capacidad simbólica extraordinaria. Bueno, no sé si me quieren hacer alguna otra pregunta. Ya se hizo muy tarde. Así que bueno, les pido que sinteticen estos desarrollos que están en 15 renglones, que están en esos dos artículos, y los casos clínicos que no he llegado a exponer y que están en el primero de los artículos que les dije, lo vamos a trabajar la próxima, que vamos a ver cuestiones más generales sobre la pubertad y la adolescencia, ¿sí? Bueno, espero que... me despido y nos vemos en 15 días, ¿sí? Bueno, que tengan buenas prácticas. Chao, hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Chao. Bueno, va a estar subido el video.